Vamos al Evangelio según Mateo, al capítulo 6. Y vamos a leer un texto de la palabra de Dios ahí, Mateo capítulo 6. Desde el verso 12 hasta el verso 15. Esta porción está contenida en esa oración modelo que el Señor le enseñó a los discípulos. Mateo capítulo 6, verso 12, dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. En esta tarde voy a iniciar una serie de exhortaciones que la voy a ir dando de acuerdo a las oportunidades que tenga los domingos de ministrar la palabra del Señor, y que he titulado La sanidad de nuestras almas. Hermanos, así como este cuerpo físico enferma y está sujeto a enfermedades, también nuestras almas enferman. Y muchas veces las enfermedades físicas tienen un vínculo con las enfermedades del alma. De hecho, está comprobado que hay enfermedades físicas que su origen está en una enfermedad del alma. En esta tarde voy a hablar de la medicina para algunas enfermedades que son muy comunes en el alma. Hay una enfermedad que se llama venganza, es una enfermedad del alma. Otra que se llama odio, otra que se llama rencor, y otra que se llama resentimiento. Y estas enfermedades tienen una medicina que el Señor ha provisto. Y voy a estar hablando de esa medicina que nos va a ayudar a sanar todas estas enfermedades que ya hemos mencionado. Su nombre, el perdón. Todas las cosas buenas que el hombre pueda manifestar o pueda expresar tienen su origen en una sola persona, y es en Dios. El hombre no tiene nada bueno que provenga de él. Los cristianos, todas las cosas buenas que se puedan ver en nosotros realmente no son nuestras, son de Dios. Por eso, si vamos a hablar de la santidad, ¿quién es santo? Dios es santo, es 3 veces santo. Entonces, nosotros solamente podemos ser santos porque Él nos ha colocado en esa posición. Pero no solamente nos ha colocado en esa posición, sino también que demanda de nosotros que vivamos una vida santa. Si vamos a hablar de misericordia, Dios es misericordioso, pero también nos pide a nosotros que seamos misericordiosos. Si vamos a hablar del amor, Dios es amor, pero también nos manda a nosotros que debemos amarnos los unos a los otros.
Si vamos a hablar del perdón, Dios es perdonador, pero también demanda de nosotros que debemos perdonar. Estas enfermedades ciertamente quebrantan nuestras almas. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino a este mundo a sanar los quebrantados de corazón. Esa expresión quebrantados de corazón no significa de que es un problema cardíaco o del corazón que la persona tiene. Está hablando de los problemas del alma que tiene la persona. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo vino a este mundo a sanar a los quebrantados de corazón. Dice en Lucas, eso está en Lucas 4:18, lo que quieren pueden buscarlo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Es decir, el Señor desea que nosotros seamos sanados de ese quebranto o de esas enfermedades que hay en nuestras almas. Y por eso Él vino, para sanar a los quebrantados de corazón. El apóstol Juan expresa ese mismo deseo a un cristiano llamado Gallo en tercera de Juan, cuando él le dice allí a Gallo en el capítulo, en el verso 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, Dios quiere la prosperidad de nuestras almas. Él quiere nuestra sanidad. La sanidad de nuestras almas es un deseo de Dios, y Él ha provisto realmente los medicamentos para que nuestras almas sean sanadas. Ahora bien, ¿qué es el perdón? En la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, encontramos en diferentes pasajes de la Biblia esta palabra perdón. Y vemos que esta palabra tiene su origen en lo que Dios ha hecho por el hombre. En la escritura hebrea en que fue escrita el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para designar la palabra perdón es la palabra nazar o nasa, que literalmente significa levantar, quitar la culpa. También se usa la palabra kafal, que significa cubrir, ocultar. También implica la idea de expiar. Y es lo que realmente Dios hace con nuestros pecados. Él quita la culpa. Él cubre nuestro pecado o quita nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario. Ahora, en el griego en que fue escrito mayor parte del Nuevo Testamento, o casi todo el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es la palabra harizomai, que literalmente significa dar con gracia, como con un favor. También significa remitir y perdonar. Otra palabra que se usa es la palabra afín, que literalmente significa soltar, cancelar, remitir, perdonar. Es decir, toda esta palabra que hemos mencionado tanto en el original hebreo como en el original griego
nos da la idea de liberar, de remitir, de perdonar. El perdón implica liberar de culpas a las personas que nos ha o que ha cometido una ofensa contra nosotros, y debería estar precedida por el arrepentimiento. En esta tarde vamos a ver que a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón, y a veces creemos que hemos perdonado sin realmente haber perdonado. El perdón que nosotros vamos a hacer o vamos a efectuar debe ser un perdón bíblico. No es un perdón conforme a lo que yo crea que es el perdón, sino debe ser conforme a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es nuestra regla de conducta. Como cristianos tenemos que dirigirnos por lo que dice la palabra de Dios. Aquí no hay espacio para mi imaginación, para mi propia opinión, sino para lo que Dios establece en su palabra. Entonces, por eso vamos a ver en esta tarde cuál es el procedimiento para perdonar. Y también vamos a ver qué pasa cuando rehusamos perdonar. Eso es serio cuando nosotros rehusamos perdonar. Cómo debe ser y cómo no debe ser el perdón son los puntos que vamos a estar tratando en este mensaje. Entonces, primeramente vamos a ver cuáles son los pasos o el procedimiento que deben darse para que un perdón sea real y para que sea bíblico. Vamos al libro de Mateo, ahí donde estamos, al capítulo 18 ahora del libro de Mateo. Ahí el Señor Jesucristo enseña acerca del perdón. ¿Cuáles son los pasos que deben agotarse o que deben darse al momento de uno perdonar? Mateo capítulo 18, verso 15, dice así la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Bueno, voy a comenzar por lo último de la porción que hemos leído. Dentro del pueblo de Dios casi siempre estos versículos se han interpretado mal, o se le ha dado una mala aplicación. Puede ser que en algunos casos tengan una aplicación general, pero casi nunca pensamos en estos versos cuando vamos a hablar del perdón. Está dentro del contexto de que el Señor está enseñando del perdón. Por ejemplo, el verso 18, el Señor dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuánta gente predica acerca de este verso y le da una explicación que nada tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí en su palabra? A diario yo oigo evangélicos atando y desatando, y nada tiene que ver con el perdón. Hay muchos que oigo que dicen que ya tienen a Satanás atado. Oh, yo pensaba que era el Señor Jesucristo que iba a atar a Satanás cuando Él viniera en su segunda venida en gloria. Pero ya hay algunos evangélicos por ahí que dicen que tienen a Satanás atado, y Satanás sigue haciendo y deshaciendo de la suya. Entonces, ¿cómo fue que lo ataron? Oigo evangélicos por ahí que dicen, tengo atado el demonio de homosexualidad, y cada día hay más homosexualidad en el mundo. Tengo atado el demonio del narcotráfico, y cada día hay más narcotráfico en el mundo. Tengo atado el demonio de crisis económica, y la crisis económica aumenta, porque toman este verso fuera de su contexto, hacen toda una doctrina y están atando y desatando, tomando este verso, violando toda regla de hermenéutica fuera de su contexto. Quería mencionarlo porque está dentro del pasaje donde el Señor Jesucristo está enseñando acerca del perdón. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos dar al momento de perdonar a un hermano? Dice el verso 15, ahí encontramos el primer paso. Dice el Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, la palabra de Dios dice en Santiago que todos de alguna manera u otra ofendemos. Es varón perfecto aquel que no ofende de palabra. Siempre los hermanos nos vamos a ofender. Y no solamente los hermanos, aún en la familia van a haber ofensas. Van a haber ofensas entre padres e hijos. Van a haber ofensas entre compañeros de trabajo, entre compañeros de escuela. Ahora, aquí el Señor nos da cuál es el procedimiento que debemos seguir para perdonar. Y dice aquí que si alguien peca contra ti, tú debes ir y confrontar esa persona solo. Por lo regular no hacemos así. Si mi hermano me ofendió, antes de que él lo sepa, ya casi todas las personas que están a mi alrededor lo saben. Es un mal que hay en el pueblo de Dios. Si tu hermano te ofendió, dice aquí la palabra de Dios que tú debes ir con él a hablar a solas. No tiene por qué divulgárselo. Si yo ofendí a mi hermano Walter debe venir donde mí. No debe ir donde el hermano Manuel del sí. Oye, el hermano Manuel me ofendió. El procedimiento bíblico es que él debe venir donde mí. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo no quiero aceptar la reprensión del hermano, si no quiero reconocer que le he ofendido, entonces el hermano debe buscar, y así también contaba en la ley de Moisés, a 1 o 2 testigos. Entonces ya él sí puede decir: bueno, el hermano no quiere oírme, busca a Manuel del sí. Debe buscar personas también que haya algún tipo de relación de amistad, o que hay algún tipo de comunión para crear un problema mayor. Por ejemplo, si él sabe que el hermano Manuel del sí es mi amigo
y el hermano Ángel, preferiblemente él debe buscarlo a ellos dos para venir y hablar conmigo como testigos. Pero aún así, es el segundo paso. Si yo no quiero oírlo, si yo no quiero reconocer mi falta, yo no quiero arrepentirme, hay un tercer paso. Dice el verso 17, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, miren el procedimiento. Los dos hermanos solos deben enfrentar el problema y deben buscar la reconciliación, o deben perdonar si se ofendieron mutuamente. Si no pueden resolver el problema, deben buscar dos testigos. Si no es posible con los dos testigos, entonces debe comunicarlo a la iglesia, no a lo de allá afuera, no a los inconversos que no tienen nada que ver con nuestro problema. Debe comunicárselo a la iglesia. Entonces la iglesia se reúne con el hermano, trata la situación. Si el hermano no quiere oír, entonces la iglesia debe separar a este hermano, debe separarlo de la comunión de los santos. Aquí, a eso que se refiere aquí cuando dice que lo tenga por gentil y publicano. O sea, el hermano no debe participar de los privilegios de la iglesia. No es que vamos a tener tampoco el hermano como enemigo. No, pero el hermano tiene que ser privado de los privilegios que significa pertenecer a la iglesia. Y eso incluye la cena del Señor. Si tienes ministerio en la iglesia, hay que separarlo de esos ministerios. Pero hay que agotar todo este procedimiento que el Señor ha dejado aquí en su palabra. Ahora el apóstol Pedro, que siempre llevaba la voz cantante entre los discípulos, quizás de una manera para tratar de impresionar al Señor, se le acerca en el verso 21 y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El apóstol Pedro pensaba que estaba dando un número exagerado en cuanto a perdonar a su hermano. Señor, mira, ¿debo perdonarlo 7 veces? Ese es bastante, Señor, ¿verdad? ¿Tú te sientes bien con que yo lo perdone 7 veces? Y el Señor le dice a Pedro, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 490 veces. Y ese es un día, si te busca el pasaje paralelo de Lucas capítulo 17, el verso 3 y 4. Es imposible. El Señor lo que quiere decir con esto, está dando una cantidad ilimitada para nosotros perdonar las ofensas de nuestros hermanos, o para que nuestros hermanos nos perdonen. A veces nosotros perdonamos y ponemos limitantes. Mira, te perdono, pero si lo vuelves a hacer, olvídate que no te perdono más. Ese no debe ser el sentir de un cristiano. El Señor enseñó aquí que debe ser sin límite. Si tu hermano peca, le dice 70 veces 7, pues debes perdonarlo en un día. Es imposible que una persona pueda pecar contra otro 490 veces en un día. Pero fíjense cuál es la regla que el Señor pone, cuál es el concepto que tiene el Señor acerca de perdonar al hermano que ha pecado contra nosotros. Ahora, el Señor le ilustra esto a Pedro con una parábola. Dice el Señor que habían 2 deudores. Había un deudor que le debía al rey 10,000 talentos de oro.
Esa es una suma sumamente exorbitante. La deuda de este hombre era una deuda impagable. Es como la deuda eterna de la República Dominicana, es impagable. Nunca vamos a poder pagar la deuda que tenemos con las naciones extranjeras. Así es la deuda que tenía este hombre con el rey. Debía 10,000 talentos de oro al rey. Y el rey manda a buscar a este hombre. Y cuando está ahí este hombre delante del rey, se postra suplicándole que tuviera paciencia con él, que él se lo iba a pagar. Pero él no tenía con qué pagar esa deuda. La deuda, si la convirtiéramos a dólares hoy día, aproximadamente serían como unos 4.500 millones de dólares. Más de 4 billones de dólares. La deuda que este hombre tenía. Es imposible pagarla. Sin embargo, por el ruego de este hombre al rey, el rey le perdona la deuda. Dice allí en Mateo, a partir del verso 23 del capítulo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces el siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros teníamos una deuda con Dios, una deuda impagable. La deuda de nuestros pecados solamente podíamos pagarla con la muerte. Mi deuda con Dios, yo solamente podía pagarla con la muerte, y el Señor llevándome allí al infierno para que me quemara eternamente y para siempre. Esa es la deuda que Manuel Zavala tenía con Dios. Mis hermanos y mis amigos, esa también es la deuda que ustedes también tenían con Dios. Sin embargo, Dios nos perdonó. En la persona de Cristo Jesús, Él pagó esa deuda. El Señor Jesucristo, con su sangre derramada allí en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestra deuda con Dios. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Y pongan atención, porque esto tiene mucho que ver con nosotros, que hemos saboreado la gracia y la misericordia de Dios, porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, y por lo tanto también nosotros estamos llamados a perdonar a nuestros hermanos. El que no perdona no ha conocido a Dios. No sabe cuánto se le ha perdonado. No conoce el valor incalculable de la sangre de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario. Por eso al que mucho se le perdona, mucho ama. Fue lo que le dijo el Señor allí a Simón el leproso, cuando aquella mujer entró allí a la casa y llorando, enjugaba los pies del Señor, y con su cabello secaba los pies del Señor. Esta mujer al Señor le había perdonado mucho, por lo tanto amaba mucho. Quizá nosotros deberíamos entender más acerca del perdón que Dios nos ha dado. Y si entendiéramos más acerca de ese perdón, estuviéramos más dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Un corazón que no quiere perdonar, yo dudo que haya
conocido acerca del amor y de la misericordia de Dios. ¿Qué ocurre con este hombre? Le perdonan aquella deuda que era impagable, de esos 10,000 talentos. Dice la palabra de Dios que él, saliendo allí de la presencia del rey, en el verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios le debía uno de sus consiervos. Dice que haciendo de él, lo agarró por aquí por el cuello y lo ahorcaba porque solamente le debía 100 denarios. Le acaban de perdonar una deuda de 10,000 talentos, que equivaldría, como dije hace un momento, a 4.500 millones de dólares. 100 denarios, si lo hiciéramos la comparación a dólares, equivalen más o menos a 5.000 dólares. Y porque le debían eso, estaba ahorcando a aquel hombre y mandó a llevarlo a la cárcel para que pagara el último centavo. Saben, hermanos, que así somos muchos de nosotros. Después del Señor habernos perdonado tanto, no queremos entonces perdonar a aquellos que nos han ofendido. Eso es triste. Un cristiano que no tenga un corazón perdonador está enfermo del alma, necesita ser sanado, tiene una enfermedad crónica en su alma. Aquel que rehúsa perdonar. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, ejemplo, nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Ejemplo. Él fue capaz de aquello que le crucificaron allí, de perdonarlo. De aquello que blasfemaron contra él, lo insultaron, él lo perdonó. Si realmente cuando un cristiano no quiere perdonar, se está poniendo en una posición superior a la de Cristo. Ahora, ¿cómo debe ser y no debe ser el perdón? El perdón, hermano, no debe ser un perdón limitado o condicional. A veces nosotros perdonamos de una manera limitada, de una manera condicional. Él está bien, no hay por qué preocuparse. El perdón debe ser limitado. Para algunos cristianos dicen que el perdón debe ser limitado o condicional. La palabra de Dios nos enseña que el perdón no debe ser limitado, sino ilimitado. No debe ser condicional. Vemos un ejemplo en la palabra de Dios de un perdón limitado. Aquel muchacho Absalón, hijo de David, después que dio muerte a su hermano Amón, él huyó de la presencia del rey, se fue a una tierra lejana, pero de allí el general Joab convenció a David para que lo trajera de nuevo de regreso. Cuando David lo permite que él regrese, le dice que no va a ver su rostro más. Perdona al muchacho, pero lo perdona de una manera limitada. Aquel muchacho no podía ver el rostro de su padre. Es un perdón limitado. Los cristianos no debemos perdonar como David perdonó a Absalón. No debemos poner condiciones ni limitaciones. A veces nosotros ponemos condiciones y limitaciones al perdón. Pueden ver la historia, porque no tenemos tiempo, en Primera de Reyes, capítulo 2, verso, Segunda de Samuel, capítulo 14, verso 24. Otro perdón limitado fue lo que dieron David y Salomón a Simei. ¿Quién fue Simei? Cuando David huía de Absalón, aquel hombre de la tribu de Benjamín estaba proliferando palabras contra David.
estaba maldiciendo a David y le voceaba a David: hombre sanguinario, hombre perverso, estás recibiendo tu paga. Y le tiraba piedras al rey. Luego David agarra y perdona a este hombre. Pueden ver la historia allí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 8. Pero ¿qué ocurre? Ya cuando David está muriendo, que él ve que tiene que pasar el reino a su hijo Salomón, le da una encomienda a Salomón. Le dice que aquel Simei que lo maldijo cuando él huía de Absalón, ahora Salomón debía cobrársela. Ese no fue un verdadero perdón, el de David hacia Simei. Pero Salomón aún lo perdona, pero también pone un perdón limitado. Porque le dice que se hiciera una casa allí en Jerusalén, pero que el día que saliera de allí de los límites que él le puso, ciertamente iba a morir. Lo perdonó, pero de una manera limitada. Un día aquel hombre le dijeron que uno de sus criados había huido y él salió de los límites que Salomón lo puso, que hizo, Salomón lo mató. A veces, mis hermanos, nosotros perdonamos de una manera así limitada. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios, como debemos perdonar. Cuando nosotros perdonamos, no debemos poner límites ni condiciones a ese perdón. Debemos perdonar, mis hermanos, como hizo allí el padre con el hijo pródigo, allí en Lucas, en esa parábola del capítulo 15 de Lucas. Aquel muchacho arrepentido viene a su padre y el padre viene y lo recibe en casa y lo restituye, le da todos los privilegios que antes tenía. De esa manera que el cristiano debe perdonar. Si ofendo a mi hermano Walter y él me perdona, pero me dice: pero a mi casa no lo invito. Ese a mi casa no vuelve más, lo perdoné, pero no lo invito. Está limitando ese perdón. Los cristianos no debemos perdonar de esa manera. Debemos perdonar como perdonó aquel padre allí al hijo pródigo. Lo restituyó en todo, le dio todo su privilegio que tenía. Es la manera correcta y bíblica como nosotros debemos perdonar. El perdón debe ser como Cristo nos perdonó, hermano. Colosenses capítulo 3 verso 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos perdonar. Si verdaderamente somos cristianos, perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. Hermanos, el perdón debe ser de corazón. A veces perdonamos solamente de labio para afuera. Que dice ahí en el versículo 35, el pasaje de Mateo, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando perdonemos, mis hermanos, perdonemos de corazón. Hermanos, un perdón donde no hay arrepentimiento no es un verdadero perdón. Sí, yo lo perdoné, pero ni siquiera trató el asunto conmigo. No, yo lo perdoné de corazón, pero ¿qué le perdonaste al hermano? Si el hermano te ofendió, tú tienes que sentarte con el hermano, discutir realmente lo que pasó, decirle cómo te ofendió, lo que hiciste, mi hermano. Sí, me dolió, me pisaste, me dolió, eso me dolió. Pero a veces nosotros decimos: ya yo lo perdoné, y ni siquiera he tratado el asunto con el hermano. Eso no es un verdadero perdón. Un verdadero perdón conlleva arrepentimiento. ¿Saben que eso es lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio? Predicamos el Evangelio, aquí la gente escucha de cómo ha ofendido a Dios. El pecador tiene que darse cuenta de que ha ofendido a Dios, que lo que ha hecho es una ofensa muy grande y muy grave contra Dios.
Y entonces el pecador, movido por el Espíritu Santo, es llevado ¿a qué? Al arrepentimiento, a reconocer que ha pecado contra Dios, a confesar su pecado contra Dios. Pero si yo digo, ofendí a mi hermano Ángel, y él no lo sabe, y yo me quedo callado, yo digo, ya lo perdoné. Hermano, eso no es un verdadero perdón. Eso no es un perdón bíblico, porque el perdón bíblico conlleva arrepentimiento. Y si él no lo sabe, ¿cómo se va a arrepentir? Yo tapé eso, pero el Señor no tapa el pecado. Quizá yo estoy encubriendo el pecado que el hermano hizo contra mí. Eso no es un verdadero perdón. Finalmente, una aplicación. Amados hermanos, muchas veces nuestras vidas están estancadas como se encuentran las aguas del mar muerto. Pueden estar llenas de odio, rencor, venganza, resentimiento, amargura, que solo bastaría con que alguien moviera esas aguas y de allí saldría un olor nauseabundo y desagradable. Es por eso que cuando estamos llenos de odio, de amargura por no haber perdonado, solamente alguien tiene que ofendernos mínimamente y ya de nuestra boca sale todo esto. Porque nuestras almas no han sanado. Este puede ser el estado de nuestras almas en esta tarde. Cuando no perdonamos. Si las personas que están aquí presentes o aquellos que nos escuchan a través de la internet, si en este momento usted tiene algún familiar, algún hermano en la fe, algún amigo, algún compañero de trabajo que haya cometido alguna falta contra usted, o que usted en cambio sea que lo haya ofendido, hermano, en este momento debemos dirigirnos hacia esa persona y solos primero reunirnos y hablar. Mira, mi hermano, tú me ofendiste y me ofendiste de esta manera, encerrado, primero cumpliendo con ese procedimiento bíblico. Si verdaderamente queremos perdonar o queremos ser perdonados, ese es el perdón bíblico, mi hermano. No se puede hacer a nuestra manera, hay que hacerlo a la manera que la Biblia dice, a la manera como Dios lo establece en su palabra. Vaya en este momento, hermano, busque a esa persona y trate la situación con esa persona. Y si la persona no quiere oírle, entonces busque 2 testigos. Y si no quiere buscar, y si la persona no quiere oírse a 2 testigos, entonces busque a la iglesia. Pero haga las cosas como Dios le establece en su palabra. Si usted quiere verdaderamente perdonar, o si quiere sentirse perdonado, hagamos esto. Si es posible, si hemos ofendido a alguien o nos han ofendido, hagámoslo esta misma tarde, al terminar este mensaje. Que el Señor nos bendiga. Padre,